La historia del hombre es una crónica marcada por la búsqueda constante del más allá. Este más allá no siempre ha estado relacionado con los lejanos dioses o los viejos arcanos, sino con algo tan terrenal y humano como la conquista de nuevas tierras. Nuevas realidades ante las cuales el hombre se ha visto obligado a adaptarse y redefinirse. El expansionismo terrenal y espiritual es uno de los rasgos que caracterizan lo que conocemos como cultura de Occidente. Estamos en Brasil, la Amazonia brasileña. Lábrea, situada en el estado de Amazonas, junto al río Purús, era hace poco más de 100 años una tierra virgen a la que llegaron por este mismo río miles de hombres que buscaban el oro negro de aquella época, el látex o resina del árbol del caucho. Gracias al descubrimiento de la vulcanización y la consiguiente aparición de la rueda neumática, la Amazonia se convirtió en tierra de conquista y el coteo del árbol del caucho en una fuente fabulosa con la que se amasaron inmensas fortunas. Uno de aquellos afortunados fue el coronel Antonio Rodríguez Pereira Labre, ejemplo de un sistema de explotación extractivista y de colonización. Labre fundó la ciudad y dio nombre con su apellido al pueblo de Labre. Pero los que se enfrentaron físicamente a esta nueva realidad no fueron los nuevos ricos, sino hambrientos y aventureros, en su mayor parte expulsados de los sertones del nordeste, que transformaron la selva amazónica en su nueva patria de una manera trágica y heroica. Llegados al río Purús, fueron lanzados a las orillas a merced de la desconocida selva enemiga, y muchos sucumbieron, víctimas de los rigores del clima y de las enfermedades de la zona, principalmente la malaria. Los que sobrevivieron fueron testigos de la crisis del caucho y a partir de ella se vieron atrapados en una maraña hecha por la espesura de la selva y una trama social que iba inventando sucesivos espejismos. Hoy sus descendientes sobreviven en la pobreza, sin noción del tiempo ni del espacio, olvidados. En realidad no hay mucho que hacer, ni sitio a dónde ir, porque todo queda demasiado lejos para una economía de subsistencia. Solo se acuerdan de ellos las iglesias que se disputan su atención, prometiéndoles la salvación en la otra vida a ellos que tanto la necesitan en esta. Al anochecer, escuchan historias de matanzas de indios que parecen sacadas de novelas de aventuras más que peripecias de sus propios antepasados en estas mismas tierras. Y cuando miran al horizonte, su mirada se topa con el telón tupido y verde de la parte aún casi desconocida de la selva que les devuelve su propio silencio. El silencio que nos devuelve la barrera de la selva no significa ausencia de vida humana,
Se calcula que a finales del siglo XV, Brasil tenía una población indígena de unos 5 millones de habitantes. Hoy, esta población apenas llega a 200.000 almas. Son hombres que parecen no existir ni tener pasado y que pertenecen a culturas y pueblos que no van a tener futuro. Teresa conoce bien a uno de estos pueblos condenados a extinguirse. En 1978 formó parte de un equipo de exploración del Consejo Misionero Indigenista, encabezado por el antropólogo Günther Kremer. Esta exploración culminó con la toma de contacto con una comunidad indígena hasta entonces desconocida, el pueblo Zuruajá, al que ahora busca nuestra expedición. Teresa conoce bien el terreno. El camino, que hecho por río y sin perderse, llevaría a cubrirlo más de 20 días. Pero visto desde arriba, todo es distinto y nuestra ruta no estará exenta de escalas para hacer averiguaciones. Descendo uma mulher pensada aqui tem uma fazenda. Esse uma mulher sai no Purus? É essezinho de novo que tem lá. Novo, né? Já Quando é? Eu sei. Aí realmente que tem um bocado deles pra lá. Da aldeia dali de cima. Aqui tem mas peões. ali. Os índios é... Já uma de... é... Los Zuruajás han basado su supervivencia en el hecho de haberse asentado en un paraje escondido e inhóspito de la selva, un lugar al que no habríamos podido llegar sin mapas muy precisos y la ayuda inestimable de Teresa. Gracias a ambos pudimos ver cumplido nuestro objetivo, el encuentro con un pueblo hasta hace poco desconocido y hasta ahora nunca filmado, porque está al otro lado de los escenarios habituales. Papai, vai com o papai aí, vai. Olha. Imaginemos nuestra reacción si un día desembarcara en nuestro tranquilo jardín un ovni real, físico, aunque hayamos visto antes en las tiras de cómics o en las películas de ciencia ficción muchas imitaciones. No extrañe, pues, que aunque Günther Kremer lleve meses preparando a estos hombres para nuestra llegada,
el enfrentamiento real con todo nuestro aparato arme esta conmoción y este revuelo. Me resiste el mundo material cuando lo toco, dice la hena entrando, y precisamente porque resiste mi tactación puedo tocarlo y afirmar su realidad. Hasta 1980, fecha en que llegó la expedición de Günther, los zurwahás llamaban Yara a cualquier realidad ajena a su mundo. Yara quiere decir extranjero, y como a tal, la expulsaban o combatían. Negaban cualquier realidad distinta a la suya. Su reacción de hoy ante la llegada de un helicóptero que nunca han visto, su resistencia a todo lo nuevo que llevamos con nosotros, se manifiesta como comienzo de aceptación de una realidad distinta a la suya. Ele quer saber Dos códigos de valores se encuentran, chocan violentamente un día y por mucho que nos hayamos preparado para el encuentro, la presencia del otro nos sorprende y descubre en nosotros el pudor, la desnudez y el desamparo que presiden muchas de nuestras convenciones. En los zurwahás todo parece movido por una necesidad imperiosa de saber, de aprovechar al máximo nuestro encuentro como si de un grupo de alumnos muy estudiosos se tratara. Los yaras no son ya tan extranjeros para los zurwahás. Ahora les invitan, les acogen en su casa para aprender de ellos. Probablemente ya conocen que el mundo zurwahá es muy pequeño y quieran darse un atracón del mundo exterior. A ese festín nadie quiere faltar. La maloca, la casa común, es hoy más común que nunca. Y cuando dejan sus tareas, todos acuden al olor de lo nuevo, aunque a alguno le desconcierte la presencia fría y voraz de la cámara. Dos voracidades, dos mundos que se estudian, se miran para aprender el uno del otro. A los zurwahás les obsesiona aprender nuestros nombres y conocer nuestra relación familiar, número de hijos y nombres de nuestros padres. Como a nosotros nos sorprenden unas normas de convivencia en las que no se contempla el buenos días, el buenas noches o el hecho de que jamás te pregunten cuál es tu nombre, siempre a los otros, por la lógica elemental de que nadie se llama a sí mismo, sino que es llamado por los otros. Começamos então em 78 o trabalho de campo, fazendo expedições para localizar os índios. Conseguimos
localizar então o grupo aqui e ainda não sabíamos bem o que estava acontecendo aqui. Fizemos várias pesquisas de campo na vizinhança por aqui e vimos que era urgente fazer contato. Urgente porque toda a área estava sendo rodeada pelos brancos. Havia uma verdadeira expansão da frente pioneira, da frente econômica, atrás de produtos vegetais, como por exemplo sorva, borracha, madeira e outros produtos, peixe também. Em 80, 2 anos de acampamento, de vida na selva, conseguimos o primeiro contato. O primeiro contato foi bastante bem planejado. A gente queria que os índios viessem ao nosso encontro. A gente não queria invadir a área deles, porque a gente sabia que eles eram guerreiros, fortes e poderia acontecer um desastre. Então a gente se cuidava, vivia no mato, caçava, andava nos caminhos deles e procurava assim a primeira aproximação. Isso ocorreu então no mês de maio de 1980. Harishiri, Gurakeru Harishiri, Harishiri, e até Zuruahi Jara, Jara Arigan, já, e Zuruahi Tomimare, Tebe, Jara Cadê? Ele está contando então a lembrança do primeiro contato, que nós chegamos perto, deixamos os presentes aqui e então 2 deles viram a gente, dois índios viram e correram, contaram que a gente estava por aqui e então no outro dia eles seguiram, nós quebramos os galhos, seguiram então o nosso caminho até o nosso acampamento e daí então houve o primeiro contato bastante forte assim, como ele mostrou, com flecha e tudo, principalmente a mim eles queriam flechar porque era alto, loiro, um tipo totalmente diferente que eles nunca tinham visto. E achavam que eram seres estranhos, altos, assim, fortes. Então ele, que é o chefe aqui, foi exatamente a pessoa que me enfrentou. Hoje é um dos bons amigos da gente. Efectivamente, era preciso hacer contactos para que un sistema de vida, una forma de convivencia, no desapareciera. Un sistema que los estudios de Gunther y nuestra propia experiencia nos fueron descubriendo en los siguientes días. La cabaña o maloca ejemplifica y resume el carácter y la organización social de los Zurwahas, que resulta una mezcla del colectivismo e individualismo propia de una economía de resistencia. La responsabilidad de construirla recae sobre uno solo de los adultos, pero debe dar acogida en ella a toda la comunidad. A tal efecto, la cabaña se parcela. Del reparto resulta un espacio circular interior de uso comunal y alrededor de él se establecen los espacios privados, cada uno acorde con la necesidad de cada familia. Espacios privados y, sin embargo, abiertos, en los que lo particular y lo colectivo no tiene a veces una línea divisoria demasiado precisa. La familia Zurwahá reparte sus actividades de manera bastante similar a cualquier familia de nuestro mundo rural. La mujer es la responsable de la organización de la casa y del cuidado de los niños. Pacientemente hila el algodón hasta reducirlo a finas hebras, con las que luego confeccionará sus tangas y pequeños objetos de cestería.
Para las redes, o kowi, usan fibras de embira, que transformarán en cómodas hamacas o grandes cestos para el transporte de objetos pesados. Todas las personas trabajan, incluso los viejos, y hasta existen ciertas especializaciones, como la de la vieja Daishiri, una viuda que fabrica cerámica de increíble finura y cuyos trabajos le son muy solicitados. Por supuesto, desconocen la existencia del dinero. Manejan el trueque y la contraprestación y muchas cosas son compartidas, como por ejemplo el rapé. Lo inhalan ambos sexos, pero es el entretenimiento preferido de las mujeres en las largas jornadas en que los varones organizan salidas de caza o de pesca para las que se arman de arco y cerbatana. También en la caza se manifiesta la coexistencia de lo particular y lo colectivo. Las piezas pequeñas las disfrutan en exclusiva el cazador y su familia, pero cuando cualquier cazador cobra una pieza grande, la propiedad pasa a la comunidad, la cual se encargará de efectuar el reparto equitativo del animal entre los cabezas de familia. En este caso, el cazador será simplemente un partícipe más de los lotes. Nós aqui estamos tentando o processo inverso das antigas missões. Não somos nós que estamos trazendo coisas para cá, nem ideologias, nem uma nova filosofia do existir humano, mas é o contrário. Nós viemos aqui para aprender com os índios. O ponto de partida é a nossa socialização. Nós somos aqui os aprendizes, as crianças. Temos que aprender a fazer tudinho, nós não sabemos nada. A maior dificuldade é a adaptação. Até a gente se sentir bem, solto, à vontade. E no início é muito difícil. A comida, por exemplo, é totalmente diferente. É ótima, hoje em dia eu acho que ela é ótima, né? Mas para quem vem de fora, é difícil no início. É uma superação de si mesmo, quer dizer, a aceitação do outro, de uma cultura diferente. É possível viver também outras maneiras, assim, culturais, como por exemplo aquela do Zuruahá. É possível, sim. En sus etapas de permanencia con los Zuruahás, Gunther interpreta a diario el papel de alumno tardío. Se sabe bastante nulo en la caza y torpe en la agricultura, en la que los Zuruahás manifiestan un perfecto conocimiento del medio en el que se desenvuelven. Frente a la agricultura intensiva y a la despoblación de árboles, para aprovechar la tierra para pastos que practican los nuevos colonos de la selva, con el resultado de una desertización segura en más o menos 5 años, los Zuruahás mantienen su sistema tradicional de cultivos rotatorios.
En la actualidad, ellos disponen de unas 8 rozas o claros abiertos en la selva y han situado al lado de cada una maloca o vivienda. Toda la comunidad en pleno vive en cada una de ellas el tiempo que tarda en sembrar, cultivar y recoger la cosecha. Sus cultivos se reducen a maíz, mandioca y caña de azúcar, productos con los que atienden sus necesidades fisiológicas de glúcidos y que son en buena medida la base de su alimentación. Recogida la cosecha, se trasladan a otra maloca y comienzan un nuevo ciclo de cultivo en la roza vecina. En esta misma tierra no volverán a cultivar al menos en 2 años, dando tiempo a que la tierra recupere su humus y evitando así la desertización. Los Zurwahas conocen bien la tierra donde nacen, viven y mueren. Aqui nasceu novo ideal, aqui, né? A realidade modificou o sentido aventureiro, antropológico de trabalho aqui. Aqui a realidade levou a gente a ser indigenista. Indigenista é diferente do que etnólogo, antropólogo. Indigenista mexe com política. E aqui, para trabalhar com índio, você tem que mexer com política, porque a questão indígena está intimamente ligada à política. A sociedade brasileira não aceita o índio. O índio é um ser inferior. O índio não, como eles dizem, atrapalha o progresso, o chamado progresso da civilização. Então o índio tem que desaparecer, ele tem que ser igual lá. Ele não tem direito a ser a ter a sua alternidade. Ele tem que ser igual ao branco e entrar na mesma lei. E isso não pode acontecer, porque isso destrói a etnia, destrói a cultura, destrói a autonomia, principalmente do índio. Algo inexorable pende sobre el futuro de los Zurwahas y de las pocas comunidades que aún quedan en la Amazonia. La cultura de Occidente, con su voracidad insaciable, aplica sistemas homogéneos a realidades muy diversas. En contacto con los Zurwahas, nos dimos cuenta de que una homogeneización impuesta sería destructiva. Aku mana su avião César, aku mana su. Olha só, kami Ya abi hiri na hiri avião sasinho. estamos Avião mitana tu. aja mita abri Abi. abte tu no No. Es difícil saber la noción que los Zurwahas tienen de las dimensiones de la Tierra y de las distancias. Pero cada amanecer la comunidad Zurwahá se levantaba expectante, esperando la llegada del helicóptero que nos traía los víveres, como se espera a un repartidor urbano. El helicóptero, de ser un artefacto desconocido, pasó a convertirse en algo tan familiar como un animal doméstico. Mientras ellos se solazaban contemplando cómo se posaba el aparato, surgía la admiración pensando en cómo podían unirse, en tan solo una hora, dos mundos tan distantes. Y se planteaba una pregunta:
¿Qué efectos podría tener esta aproximación habiendo por medio tan gran distancia cultural? Cada mañana el helicóptero les sorprendía con algunas golosinas. Hoy la suerte nos ha sorprendido a todos con una golosina descomunal. Un trozo de pez que ha pesado 42 kilos. La fiesta está asegurada. El reparto pone a prueba todo lo dicho acerca de la organización económica de los Zurbajas. Como se trata de una pieza grande, el encargado de trocearla y repartirla será Kama, el líder. Tendrá en cuenta que cada familia tiene un número distinto de miembros y, por tanto, distintas necesidades. Sopesa cada necesidad y hace los lotes, y con el resto, los varones disfrutarán del caldo comunitario. El caldo comunitario es una fiesta habitual cada vez que se cobra una pieza mayor de caza, una fiesta reservada a los varones. Los Zurbajas son marcadamente andrócratas y rígidamente monógamos. A pesar de su desnudez física, son pudorosos. Jamás tienen relaciones carnales dentro de la maloca, y aunque solo son 130 individuos, hasta ahora han salvado la consanguinidad, evitando el emparejamiento entre hermanos o parientes cercanos. A lo más que llegan es a emparejar hijos de hermano y hermana, pero nunca de dos hermanos o de dos hermanas. Os Zurá nunca saíram. Nós vamos iniciar uma nova fase agora de conduzir processo de aproximação. Está na hora, depois de 10 anos de contato, eles também querem isso aí. Então estamos tentando abrir, seguindo o ritmo deles, tentando então, porque hoje em dia seria uma utopia acreditar que é bom cuidar de uma planta no seu sistema ecológico, tem que estar aqui, senão morre. Bom, os índios no seu habitat tem que estar aqui, senão ele se desintegra, se desmancha, ele perece. Não é esse o trabalho é que ele se integre na comunidade humana, na comunidade brasileira, mas com todos os direitos que lhe cabem de ser e continuar ele mesmo, o índio, com a sua autonomia, sua cultura, sua etnia firme e assim por diante. Então nós, até hoje, eles não tiveram contato. Alguns esporádicos com sorveiros que eles atacam a flecha. E o nosso trabalho então é conduzi-los lentamente a esta nova fase. Este plan de Günther Kremer incluye experiencias tan decisivas como la entrada de la medicina científica y nuestra propia presencia con las cámaras de televisión. Aunque Günther Kremer no desconoce que para llevar a cabo su plan ha de actuar con mucho tacto para no hurgar en la desconfianza de los Zurbajas, nos preguntamos cómo pueden conocerse dos culturas sin desvirtuarse, sin contagiarse la una de la otra, cómo pueden encontrarse de manera no traumática. Nos preguntamos si algo tan aparentemente inocente como un balón de fútbol no se transforma en las manos de los Zurbajas en un instrumento de penetración cultural. Los Zurbajas, aunque ahora están ávidos de todo lo que viene de fuera, mantienen contra los blancos un recelo que tiene sus raíces muy metidas en su memoria colectiva. Los más antiguos de esta comunidad han nacido a tiempo para oír de sus abuelos la experiencia de una avanzada de pioneros blancos que les diezmó, obligando a los supervivientes a una huida desesperada que les trajo hasta aquí.
Probablemente la misma historia que se cuenta en Labrea, pero que aquí permanece viva, porque aparte del gran número de bajas que sufrieron en aquel ataque, la tradición dice que perdieron a los más valiosos, a los más sabios, a sus brujos, y finalmente hubieron de adaptarse a un exilio forzoso, huérfanos de los líderes que siempre les condujeron. Puede que por esa razón la única canción que mantengan en su memoria atomizada sea este canto llamado Curimié, que quiere decir canto para entrar en contacto con los muertos. Es el único rito que les identifica con el cliché de los indios de las películas. Por lo demás, aunque rompa los estereotipos, es una sociedad incluso más desritualizada que la nuestra. El Curimié es el único rito y el único canto que se conoce de los Zurwagás, cuya memoria colectiva se rompe bruscamente a partir de aquella masacre. Lo demás son islotes de recuerdos amputados, que entre todos juntos completan lo imprescindible para su supervivencia con mentalidad de pueblo. Estas mujeres, por ejemplo, tratan la mandioca venenosa para extraerle el veneno y convertirla en su alimento básico, una especie de pan que ellos llaman mama. La rayan, la exprimen y secan en el fuego para agotar el líquido venenoso que contiene, como saben que lo hicieron muchas generaciones Zurwagás antes que ellas. Una omisión o una simple falta de esmero sería bastante para que hoy se repitiera en sus familias aquella masacre que todos recuerdan, un trauma que acaso explique otro hábito suyo simplemente sobrecogedor. A memória do Zuluá, a memória histórica, é muito viva daquela época. Então, não tendo mais o elo religioso que explica o passado como presente, que religa o profano com o religioso, não tendo mais este elo, se perdeu também o sentido da existência,
pois para eles não existe a separação entre profano e religioso. Para eles tudo é religioso, tudo tem um sentido além da realidade profana. Então, pelo massacre que houve, os índios perderam o sentido de existência e aí começou a prática do suicídio. Todos os índios urubás praticam suicídio, principalmente os jovens, na faixa de 18 a 30 anos, eles têm a tendência mais forte de se suicidar. O suicídio hoje é prática cultural, faz parte da sua cultura, todos eles precisam tomar Cunahã para entrar no céu deles do veneno. Há outro caminho, eles interpretam a maneira de existir com dois caminhos. Um é então sair deste mundo através do suicídio e outro caminho é de envelhecer, mas o coração dos que morrem velhos nunca acha sossego, mas ele vagueia pelo mundo e não se une ao seu grupo, à sua família, aos Zuluahá. Aquel genocidio supuso una inflexión brusca, traumática, que trocó la existencia de los Zuruajás supervivientes en una existencia anodina, desorientada, una no existencia, ante la que prefieren la vida pletórica en la que creen que aún sobreviven aquellos que cayeron en la masacre. El plan trazado por Günter Kremer es hacer volver a los Zuruajás a aquel lugar histórico donde ocurrió el funesto suceso, aquella masacre que cambió su historia. Que puedan palpar, ver con sus propios ojos dónde ocurrió todo aquello para desmitificarlo. Günter confía que sea una buena terapia para que ellos dejen el suicidio. Entretanto, la simple elaboración del veneno que utilizan para la caza adquiere carácter de rito trascendente que nos impide saber a ciencia cierta si este hombre, que mezcla mimosamente el jugo de una liana llamada Shigi Shigi con el de otra llamada Casimeni y lo pone a hervir con agua hasta que consigue la espuma seca, que es el veneno, está pensando obtener con él un arma de supervivencia a través de la caza o un instrumento para irse al otro mundo, donde están los que daban sentido a la vida, y recobrar, por tanto, una vida con sentido. En los 5 meses anteriores a nuestra llegada, en una población de apenas 130 individuos, 7 han tomado el camino del suicidio y muchos más lo han intentado. Antes de tomar el veneno, su temperamento suele cambiar. Se les ve excitados y huidizos, y tras haberlo ingerido en solitario en la selva y deambular por ella, el instinto de protección les lleva a volver a la maloca, a la casa común, donde en ocasiones llegan a tiempo de salvarle. Os Zuluahá é muito interessante, tem muitos filhos. É devido também ao suicídio. Muitos filhos. A educação faz parte da prática cultural. Isso quer dizer, educacionalmente, os Zuluahá, os pequenos Zuluazinhos, já sabem que um dia eles vão se suicidar. Isso faz parte da vida. Eles brincam tomando veneno, Cunahã. Eles brincam serem enterrados, né? Então, tudo isso faz parte da cultura. E por isso, então, eles já têm 5, 6, 7, 8 filhos. Tem muitos filhos aqui, os Zuluahá. É um movimento muito alegre, né? Já que tem uma juventude muito forte. A movimentação da maloca mostra muita alegria.
muita animação, muita brincadeira, muito sorriso. É uma turma muito jovem aqui. Dentro de muy poco, estos mismos niños, que al imitar la vida la contemplan como un juego, entenderán que la vida, en el caso concreto de su tribu, es un ejercicio azaroso. Probablemente, nada de cuanto ejercitan les valdrá para el futuro. La tierra que pusieron por medio los padres de sus padres, se la están engullendo a pasos agigantados los hijos de quienes les masacraron. Tendrán que aprender a vivir con nuevas realidades que se presentan inaplazables, inapelables, y esa nueva realidad será su salvación o su veneno. Eu acho que a gente não pode fazer a prognose. Isto vai depender do índio. No momento que ele chega a reconhecer a sua autonomia no meio e a sua etnia no meio de outras etnias, de outras autonomias, ele vai ter que decidir. O que a gente pode fazer é levá-lo a decidir, a assumir ele mesmo o seu destino. Nós não vamos mexer a carregar o destino dele nas costas. É ele mesmo que vai ter que aprender como ele quer fazer as coisas para o futuro. E nós temos que estar contentes com aquilo que ele vai decidir. É exatamente o nosso trabalho indigenista de campo, assim. A gente conversa muito, a gente convive com eles. E a gente então vai mostrando através de brincadeiras, de exemplos, como é a vida lá fora. E com a saída gradativamente conduzida, eles vão percebendo, a gente vai ajudando a clarear o contexto, então o conteúdo, eles vão compreendendo como que é a vida do branco, para eles não caírem na armadilha como os outros povos chamados aculturados caíram, que estão totalmente destruídos, igualados ao branco, mas destruídos na sua própria identidade. En cuestiones indígenas, todo el mundo tiene un arsenal de medicamentos, pero nadie sabe qué tiene el paciente. Lo dice Darcy Ribeiro. Nosotros afirmamos que en el caso de los Toruajás, el paciente está perfectamente sano. La pena es que inevitablemente será sometido a tratamiento. Aqui, ó, nós vamos a...
Ikan sini.